por este nuevo día que nos regalas, por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor. Gracias por la noche que nos regalaste, por cuidar de nosotros, de nuestras familias, Señor, de nuestros hogares. Te pedimos que este sea un día, Señor, de gran bendición. Ya lo ha sido, Señor, que podamos permanecer en ti, Señor, en tus bendiciones, Señor. Bendecimos este día, Señor, y te pedimos que por favor, Señor, en esta mañana hables a nuestro corazón. Nos has traído a tu casa con un propósito, Señor. Ministranos, prepáranos para tu venida, Señor, y que salgamos de este lugar en este día equipados, Señor, por tu Espíritu, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana, hermano, vamos a hablar, le colocaba por título de afirmando lo que queda. Amén. Y abajito dice Sardis. Y usted recuerda que unos días atrás, pues estuvimos hablando, el Señor me daba pues el privilegio de predicar un poco de alguna de las iglesias de Apocalipsis. Amén. Que comienza capítulo 2 de Apocalipsis hasta el capítulo 3, donde habla de las iglesias de Apocalipsis, ¿cierto? Son 7. Y en lo que Juan, por medio del Espíritu, habla a cada una de ellas, ¿cierto? Y la instrucción que Dios le da a Juan para hablarle a ellas, pues comienza desde el capítulo 1, versículo 10, donde dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como del sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y recuerde que había una parte importante allí o que veíamos, y es que lo que le hablan a Juan, él llega a una parte donde dice, y es: escribe lo que ves. Es decir, de cada una de las iglesias, el Señor le reveló a Juan lo que habría de ver o lo que estaba sucediendo con cada una de ellas. Era algo que venía del corazón de Dios para ministrar a cada una de las iglesias. Recuerde, cada una de ellas estaban viviendo una situación diferente. Pero como el Señor, al igual que a nosotros, nos ama, pues está interesado en hablarnos, en ministrarnos, en saber qué es lo que necesitamos. Y pues así el Señor lo ha hecho, amén. Pero recuerde que también decíamos que pues este mensaje o cada uno de los mensajes fue dirigido específicamente a cada una de las iglesias. Es decir, se puede tomar un mensaje o se puede ver desde un ángulo de que se le habló a Filadelfia, se le habló a Pérgamo, esa era la carta personal para ellos. Pero también viene a ser semejanza de la iglesia actual, lo decíamos, pues le hablo a Pedro para que lo escuche Juan, le hablo a Sardis, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia, para que lo escuche ¿quién? A las de misericordia. Pero también lo podemos ver en un ángulo personal, cada uno de nosotros. Usted llega y lee capítulo 2, capítulo 3 y dice, pues yo puedo estar viviendo alguna de la situación que estuvo viviendo cada una de las iglesias. Amén. Y es tremendo, y eso es lo que hace la palabra. La palabra es espejo. Usted llega y mira la palabra y se refleja lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Pero también lo que vemos allí es que, por ejemplo, a Éfeso, y lo decíamos en su momento, a Éfeso le habló del amor. ¿Usted recuerda? Has caído de tu primer amor. El mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna fue:
algo relacionado a la fidelidad. De Pérgamo le hablaba sobre la doctrina. Tiatira, la tolerancia. Sardis, la santidad. Filadelfia, el amor fraternal. Y la Odisea, la verdadera riqueza. Pero como usted vio ahorita en el título, lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana por su palabra es algo relacionado con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, ejemplo, en el griego, esa palabra Sardis significa los rojos o también significa remanente. Ese era el significado del nombre de los de Sardis. Pero quiero que veamos a la luz de la palabra algunas cosas de lo que estaba viviendo la iglesia de Sardis. Y cómo al ver esto se puede ver reflejado en nuestras vidas. Y cómo al ver la carta que le envían a los de Sardis, usted cuando la lea, usted diga, ¿podré yo estar viviendo algo de lo que le dijeron a Sardis? ¿Podré estar yo en una situación como en la que estaba Sardis? Pero en esta oportunidad veámoslo de una manera de que entendamos de que Dios es un Dios de oportunidad. Dígale al que tiene la par, dígale, Dios es un Dios de oportunidades. Y yo creo que cada uno de nosotros así lo ha experimentado. ¿Cuántas oportunidades no nos ha dado Dios? Y por esas oportunidades es que estamos acá. La Biblia dice que no hemos sido consumidos, aunque es mucha nuestra maldad. Dios es un Dios de oportunidades. Y vaya conmigo para que empecemos a mirar lo que le dicen a Sardis. Apocalipsis 3, versículo 1. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas sus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de dónde has recibido, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué podríamos ver en primer lugar de este mensaje? ¿O qué veía yo a través de la palabra? De lo que el Señor le escribe a esta iglesia. Y lo veía para que entendamos, o así lo entendía yo, de que a la iglesia de Sardis le llegó una carta de repente. Ellos estaban viviendo su vida. Usted sabe que esas 7 iglesias estaban ubicadas en Asia, y comenzó un avivamiento en cada una de esas iglesias. Dicen los que saben que el avivamiento comenzó por los de la iglesia de Éfeso. Recuerde que una vez hablábamos de Éfeso y decíamos que lo primero es el amor. Por medio de la iglesia de Éfeso comenzó a expandirse el avivamiento en cada una de esas iglesias allá en Asia, y comenzaron a surgir iglesias poderosas, iglesias donde sucedían cosas extraordinarias, iglesias donde habían pueblos paganos, pero donde se formó un remanente de gente que creía en Dios, que creía en el evangelio poderoso del Señor. Pero a Sardis le llegó lo que podríamos decir una auditoría, la carta del que los auditaba.
Y para que me entienda, en un trabajo que yo tuve anteriormente en un banco, sucedía algo curioso, y es que cuando llegaba la superfinanciera, hermano, ese era el día donde todo el mundo estaba de pelos de punta. ¿Por qué? Porque llegó el que los iba a auditar. Y ellos sabían cuando hay veces sabían, otras veces llegaban de repente. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, el gerente o la gerente sabía que llegaba la super, y para revisar los procesos lo sentaban al de la super financiera con el que más sabía, o el más tecito que uno decía del área. Siéntenlo con él, porque él es el que más sabe. Y así sucedía. Y ellos se quedaban todo el día y empezaban a mirar, a revisar los procesos que hay por acá, que hay por allá. Y resulta que salían cosas que no estaban bien, porque para eso van ellos, a auditar, a mirar que está bien. Y pues en ese banco donde trabajaba yo, es el mejor banco, pues no voy a decir el nombre para no decir la publicidad acá, pero tiene el nombre, y quiero que me entienda con el ejemplo, tiene el nombre del mejor banco del país. Pero aunque es el mejor banco, por dentro, si llega la auditoría, nos damos cuenta de que hay cosas que hay que arreglar. Y así sucedió con Sardis. Le llegó la carta de auditoría. Una iglesia de renombre dentro de los de Asia. Una iglesia que había experimentado un avivamiento tremendo en el Señor. Una iglesia que había ardido en el poder del Espíritu Santo. Pero recuerde que hay una relación entre el que escribe el mensaje, las características del que escribe el mensaje, con el mensaje. Para que me entienda, ¿quién escribe el mensaje? Dice, verso 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Cuál es el mensaje principal? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Y cuál es la relación? Pues dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios, usted sabe que una persona o algo que tiene espíritu es porque está vivo. Pero dice el mensaje era que, pero estás muerto, habla de muerte. Y allí vemos la relación desde el principio, de que el ángel que estaba recibiendo este mensaje sabía quién le estaba hablando. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Eso era lo que quería ministrar el Señor a esa iglesia. Porque era una iglesia que estaba muerta. Y llama la atención lo que dice ahí, tiene nombre de que vives. Pero habla allí de que el que tiene los 7 espíritus de Dios, Isaías 11 versículo 2, usted lo ha leído, dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 espíritus. Mire lo que tenía en su momento la iglesia de Sardis. Mire el nivel de iglesia que era. Pero el Señor identificó de que lo habían perdido. Por eso comienza el mensaje, el que tiene los 7 espíritus. Yo los tengo y quiero que vuelvas a tenerlos, Sardis. ¿Por qué? Porque estás muerta. Era una iglesia, como decíamos, había ardido, porque Apocalipsis 4:5 dice, del trono de Dios salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios.
¿Cómo estaba Sardis antes? Ardían en fuego, porque dice allí, 7 lámparas de fuego ardiente, los 7 espíritus de Dios. Era una iglesia que vivía en el lugar santo, donde estaba allí el candelero que ardía permanentemente. Pero ¿qué les pasó a los de Sardis? ¿Qué les sucedió? Y por eso le decía ahorita, hay una de las maneras de aplicar cada uno de los mensajes de las iglesias, y es personalmente. ¿Será que usted o yo nos identificamos con el mensaje de Sardis? Nos identificamos de que a Sardis lo que le estaban diciendo es: un día viviste un avivamiento tremendo, pero ¿qué pasó? Y es claro, hermano, de que no podemos vivir del pasado, de lo que se dice que éramos, quizás de renombre que teníamos, sabiendo lo que hacemos y lo que somos el día de hoy. Del pasado no se puede vivir. Sardis sufría de algo. Sardis sufría de aquello que se llama exceso de confianza. ¿A usted le ha pasado? ¿Usted ha tenido exceso de confianza? ¿Cuándo sucede eso? Cuando usted cree que está bien o que se las sabe todas. Y eso nos pasa muchas veces. Creemos que en el Señor, hablando espiritualmente, estamos bien. ¿Por qué? Porque voy 3 veces al culto, porque no falto. Creemos que estamos bien, porque es que le estaba hablando a una iglesia, todavía estaba la iglesia, pero lo importante no era la iglesia física, sino cómo estaba la iglesia. Lo importante no es este lugar, esas 4 paredes. Lo importante es lo que sucede, lo que hay en ese lugar, los que vienen a este lugar, cómo están. Pero Sardis se había quedado con el renombre, con la fama que tenían. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:12, por tanto dice, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Creemos nosotros que estamos firmes. Hay que tener cuidado de no caer, o aún peor, estando ya caídos, creemos que estamos de pie. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, hablando el apóstol Pablo, que no penséis más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piensen con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No piensen más alto de sí que lo que debemos de pensar. Mire, hermano, no sé si le ha pasado que a usted le digan, hermano, ¿y usted cómo es de espiritual? ¿Usted cómo se ve de ungido, de metido con el Señor? Y usted por dentro, si supiera lo que hice. ¿No? ¿A usted le ha pasado? Hermano, usted como ora de bonito, y usted por dentro, y ahorita en la casa que tuve un alegato con mi esposa y nos dijimos hasta... Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, no pienses más. Mire, hermano, es que uno es el que se da esa auditoría también. Porque es que aquí todos nos vemos espirituales. Vea, yo los veo aquí todos se ven lindos, todos se ven bañaditos, porque yo creo que todos se bañaron, ¿cierto? Claro. Pero usted, dice allí Pablo, sino que piensen con buen juicio. Cada uno de nosotros nos damos ese juicio. Es decir, al parecer los de Sardis quedaron viviendo con lo que un día fueron,
pero se quedaron ahí con las glorias pasadas. Y recuerde que Cantares 2:5 dice: sustentadme con qué, dice la palabra, con tortas de pasas. Reanimadme con manzanas porque estoy enferma de amor. Y nos han enseñado, el pastor nos ha enseñado, ¿qué son las pasas? Experiencias pasadas. Y las manzanas, experiencias nuevas. Y cuando yo fui a investigar en el hebreo, esta palabra pasas, oiga esto, tiene una acepción que dice y quiere explicar algo de cimientos o cimientos en ruinas. Y manzanas tiene una acepción en el hebreo de soplar o encender. ¿Qué relación tiene con sardis? Tiene nombre de que vives, pero estás muerta. Estás muerta porque te quedaste viviendo con las pasas. Te quedaste en las ruinas anteriores, pero no estás buscando, sardis, las manzanas. No estás buscando el soplo del Espíritu Santo. No estás buscando que ese pábilo que humea vuelva a encenderse. Recuerde, hermano, aún lo natural lo enseña. Cuando no hay fluidez en el agua, se estanca. Si un río no corre y no fluye, se estanca. ¿Y qué produce? Mal olor. Los de Sardis se quedaron viviendo en el pasado sin sembrar para el futuro. Y así podemos estar nosotros. Pero lo importante del mensaje, una de las cosas que llama más la atención es que le dicen: yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras. Pero lo que a mí me llamó la atención y es que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Una cosa es el nombre y otra cosa es cómo realmente estamos. Mire lo que el Señor les dice, que están muertos. Y cuando usted va y busca en el diccionario natural de la Real Academia, muerto o cadáver quiere decir un cuerpo que no es útil, que no puede llevar a cabo nada. La iglesia de Sardis ya no era útil, ya no podía llevar a cabo nada. Estaban allí, pero no había vida en ellos. Por eso vuelvo a la parte de la relación del que escribe, el que tiene los 7 espíritus, el que vive con la situación o el estado de ellos. Estaban muertos. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Lo que ustedes necesitan es el soplo de mi espíritu para que vivan. Y eso lo explica un poco más, o podemos ver el ejemplo de que aún cosas que están muertas en el Señor, oiga bien esto, pueden volver a vivir. Y usted lo conoce, Ezequiel 37, le hablan a Ezequiel y le dicen: Ezequiel, lo llevan a un valle de huesos secos y le dicen: Ezequiel, ¿qué ves? Y le dice: Señor, veo un valle de huesos secos, todos están muertos, secos, no hay vida allí. Y el Señor le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿esos huesos volverán a vivir? Y Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor llega y le responde en el versículo 4 y 5, dice: me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a vuestros huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El que tiene los 7 espíritus le habla a la que está muerta para que vuelva a vivir. Un valle de huesos secos, muertos todos, no tenían espíritu. Pero ¿qué es lo primero que el Señor le dice a Ezequiel? Que le hable, que les profetice: que hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Antes de que se formasen porque dice Ezequiel:
comenzaron a llenarse de tendones, de articulaciones, de músculo, de carne, pero lo primero era el espíritu que necesitaba entrar en ellos. Entonces, ¿qué podemos ver? El Señor puede hacer dos cosas. O le estaba hablando a los de Sardis: vean, Sardis, yo puedo hacer dos cosas. Ustedes están muertos. Una, o les puedo dar de mi espíritu para que vivan a lo de la manera de Ezequiel. O dos, el Señor puede o nos está hablando lo que dice el verso 2 de Apocalipsis 3. Léalo conmigo. ¿Qué le dice a Sardis? Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están por morir, porque no he hallado completas sus obras delante de mi Dios. Recuerde entonces, o puede hacer volver a vivir, o también puede el Señor hacer, depende de la situación, porque llega y le dice: afirma las cosas que quedan, y ahí subrayadito dice: las que están a punto de morir. Dentro de los de Sardis, si usted lo puede leer más abajito, habían algunos que tenían todavía un poquito de cosas del Señor, pero que llega el Señor y les dice: afírmenlas. ¿Por qué? Porque están por morir. Es decir, Sardis, hay cosas que en ustedes se están muriendo, hay virtudes que se están muriendo, hay virtudes que tenías antes que se les están yendo. Y por eso dice él: afírmalas. Y antes le comienza a decir: ponte en vela. Es decir, para que me entienda, pónganse en las pilas. Pónganse en las pilas, porque hay algo que con lo cual ustedes tienen, con lo cual yo puedo trabajar y encender otra vez el avivamiento. Sardis tenían virtudes que se iban al piso. Y para que entendamos un poquito más, ejemplo rápidamente, hay hombres en la palabra de Dios que fueron tremendos y que un día fueron utilizados poderosamente por el Señor, con virtudes grandes en Dios, pero que comenzaron a menguar y a caer la virtud. Dígame un ejemplo, si usted lo tiene allí en la mente. Y yo lo tengo de primero, estamos conectados. Otro, dígame otro. Yo aquí tengo Sansón, Gedeón, Timoteo, Salomón, Judá. Mire qué clase de personajes, el calibre de esos personajes. Timoteo. Pero resulta que aunque eran hombres o fueron hombres de Dios, les pasó lo que le pasó a Sardis. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios 31:10, hablando de la mujer virtuosa, pero que también la mujer virtuosa viene a ser la iglesia del Señor, la amada del Señor. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es decir, lo que está diciendo acá es: en el último tiempo, antes de que venga el Señor, al igual que el mensaje a la iglesia de Sardis es: ¿hallaré yo en la iglesia esa virtud con la que comenzaron? Ese poder con el que iniciaron, esa llenura del Espíritu Santo. Porque recuerde, Sansón comenzó una vida poderosa en Dios, utilizado por el Señor, pero su virtud descendió al momento de que él fue ¿a dónde? A los filisteos. Judá, dice la palabra, que descendió del nivel que tenían sus hermanos también. Timoteo, hermano, un discípulo de Pablo de un calibre grande, dice que Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, aviva el don. Estaba vacando la virtud espiritual de Timoteo. Mire, hermano, si les pasó a ellos, con todo el respeto que usted se merece, a nosotros también nos puede estar pasando.
que nuestra virtud esté menguando. Que aunque estemos, hermano, recuerde que ahorita decíamos, Dios es un Dios de oportunidad. Mañana de oportunidad. Aunque estemos como pábilo que humea, como dice la palabra, ahí tratando de permanecer, lo importante es que estemos allí. Lo importante es cuidar lo que un día nos dieron. Lo importante es avivar lo que el Señor nos dio. Aún, hermano, dice la palabra en Hebreos referente a la salvación, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué quiere decir eso? Tendemos a descuidarlo del Señor, a relajarnos. Es que ya me utilizó el Señor y hay veces se nos olvida que el Espíritu Santo tiene tantas cosas por darnos nuevas, que me atrevo a decir que no hemos experimentado ni el 0,00%. Hay tanto en el Señor. Y uno de esos personajes, también lo decíamos ahorita, fue Salomón. ¿Usted recuerda a Salomón? Un hombre que disminuyó lo que Dios le había dado. Lo que en un principio Dios mismo, de una manera especial, llega y se le aparece y le dice, ¿qué quieres, Salomón? ¿A cuántos se les ha aparecido el Señor y le dice, ¿qué quieres? Que te dé. Es que mire, aparte de que se le aparece el Señor, la pregunta que le hace, ¿qué quieres que te dé? Dígame si usted le pasa eso, uno empieza, saca una lista. Quiero casa, carro, vaca, beca, pasear. Y llega Salomón y escribe la palabra del Señor, dice en segunda de Crónicas 1:11, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, a uno si el Señor se le aparece y le dice, ¿qué quieres que te dé? Señor, justicia al que un día me humilló. Porque tu palabra dice que tú haces justicia sobre tu siervo, Señor. Salomón no pidió eso. Ni aún has pedido larga vida. Mire, a Salomón no le interesó ni la vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. ¿Cómo fue el inicio de Salomón? Grande, con una petición y una aparición del Señor. ¿Qué quieres que te dé? Sabiduría. Tremendo ese hombre en Dios. Dice la palabra de que en el inicio de su reinado, y aún podríamos decir de su ministerio en Dios, fue un hombre que dice la palabra que ofreció 1000 holocaustos al Señor. ¿Usted lo ha leído? 1000 holocaustos ofreció al Señor como sacrificio. Pero dice también la palabra que al final de su vida, por lo que él había vivido, dice que ofreció otros 1000 holocaustos, uno por cada una de las mujeres que había tenido a diferentes dioses. Es decir, ¿qué le pasó a Salomón? Su virtud menguó. Y llega y habla en el capítulo, no recuerdo el capítulo, pero en Eclesiastés, llega y escribe él las consecuencias o lo que lo llevó a menguar en su virtud, y fue lo terrenal.
Y por eso llega el Señor y le habla Apocalipsis a la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 3. Y aquí el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El mensaje a los de Sardis lo escribe el que tiene los 7 espíritus a una iglesia que tenía nombre de vivir, pero estaba muerta. El único que sabe cómo estamos usted y yo somos usted, yo y el Señor. Pues yo de mi vida, no de la suya. Y el Señor. Pero llega y le dice, versículo 3, acuérdate, porque solo usted y yo nos podemos acordar. Yo me acuerdo cuando hacía esto en el Señor, aquello, y muchas veces nos quedamos en el acordarnos. Pero dice, acuérdate pues de lo que has recibido. La palabra del Señor dice que el llamamiento y los dones son ¿qué? Irrevocables. Si un día te los dieron, nadie te los quita. Están, pero dormidos. De lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Arrepintámonos delante del Señor. Y dice que si no velamos, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré. Y habla también a los de Sardis, por tanto tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, santidad, y andarán conmigo en vestidos blancos porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Reconoceré su nombre delante de mi Dios, delante de mi Padre y delante de mis ángeles. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu esta mañana dice a las de misericordia. No sé si se identifica un poquito, mucho o nada con lo que le dijeron a Sardis. Pero el mensaje, la auditoría, recuerde, esta mañana la viene a hacer el que puede, el que tiene la autoridad, el que tiene el conocimiento de causa, la potestad para decirte si estás muerto o aún hay cosas que están por morir, decirte, vive. Y que te encienda otra vez el Espíritu Santo, ese fuego. Amén. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Allí donde usted está, es simple la oración que tienes que hacer. ¿Por qué es simple? Porque es usted el que se conoce. Fuera difícil le tocara a usted hacer una oración por el otro porque no lo conoce. De los demás vemos solamente lo superficial, pero de nosotros conocemos, sabemos cómo estamos. Usted y yo, hermanos, sabemos si hemos menguado en la oración, si hemos menguado en la lectura de la palabra, si hemos menguado en la intimidad con el Señor.
Yo me imagino a los de Sardis al leer la carta. Y para ellos quizás fue un choque al leer esos versos o esas letras que decían: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Me imagino el impacto de los de Sardis. Allí, como se dice, se les cayó el carriel. ¿Cómo que delante de aquel que todo lo sabe estamos muertos? Pero resulta que delante de los hombres estábamos vivos. Éramos la superungida Sardis. Éramos la Sardis encendida en fuego. Pero tras la auditoría del que todo lo sabe, estamos muertos. Y por la misericordia del Señor no los deja muertos, recuerden. Porque le estaba hablando el que les podía dar vida, el que tiene los 7 espíritus, el que los podía volver a activar en una unción especial. Les dice: ponte en vela. Y hoy el Señor te dice: ponte en vela. Habla de misericordia, ponte en vela. Y afirma las cosas que quedan. De parte de Dios te digo, no todo está muerto. Hay cosas que dentro de ti, hay un pábilo que humea dentro de ti, que hoy el Señor te dice: ponte en vela. Y eso que está en ti, que no ha muerto, afírmalo. Pero te dice también, al igual que Sardis, antes que muera. Porque aunque lo tienes, está a punto de morir. Y la razón de ello es, les dice: porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Si es preciso, en unos minuticos, ponte a cuenta delante del Señor y pídele perdón. Dile: Señor, mis obras no han sido buenas. He hecho lo que no te agrada. Los hombres no se han dado cuenta, pero tú lo sabes, Señor. Ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Tu misericordia, dile, apelamos a tu misericordia, Señor. Apelamos a tu bondad. Recibimos tu palabra, recibimos tu exhortación, Señor. Pero dígale: dame vida. Yo quiero vivir, Señor, en ti. Enciende el fuego del Espíritu Santo, así como le dijo Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios. Dile: Espíritu Santo, aviva el don que ha estado por morirse, por apagarse, pero yo quiero permanecer en ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús, opera Jesús con tu espíritu. Dile: haz de mí, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús, opera Jesús con tu espíritu. Opera Jesús,
opera Jesús con tu espíritu. Opera Jesús, opera Jesús con tu espíritu. Oh sí, Señor, opera con tu espíritu y avívanos, Señor. Necesitamos el avivamiento de tu espíritu en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Se pueden